Arrancamos otra edición de UNCA Online. UNCA Online. Acompáñanos. Cirujano general y oncólogo, coordinador de la unidad oncológica del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Muy buenos días, doctor Miguel Campuzano, muy bueno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, profesor William Cantero. Un placer para mí compartir esta mesa de diálogo. De igual forma, la tenemos a la profesora magíster Laura Joy Ramírez. Ella nos acompaña desde el Google Meet virtualmente, está con nosotros para conversar un poco sobre el tema de la alimentación. Muy buenos días, profesora Laura Joy Ramírez, directora de Vitalia, Centro de Nutrición Oncológica y Medicina Preventiva. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer compartir este espacio con ustedes, sobre todo para aportar algo de lo que tanto nos gusta y con el objetivo de ayudar a la gente a prevenir esta enfermedad y acompañar en su tratamiento a las que, bueno, lastimosamente ya tienen la enfermedad. Gracias, profesora. De igual forma está con nosotros el licenciado Lisandro Barrios, coordinador de práctica profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Caguazú. Muy buenos días, Lisandro. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, profesor William. Muy contento, agradecido por este espacio. Sería interesante que podamos hacer como un conversatorio, doctor, hablando un poco de este mes tan importante que es el mes rosa, ¿verdad? Muy interesante para la parte médica, el tema del cáncer, de la prevención, que creo que está muy relacionado con la alimentación. Asimismo, profesor William, en este mes se celebra la lucha a nivel mundial, la lucha contra el cáncer de mama, y el enfoque, siempre debemos de hablar de que el enfoque de un paciente oncológico es un enfoque multidisciplinario. Y también la alimentación y la nutrición tienen un papel preponderante en la prevención de muchos tipos de cáncer. Como que estamos en octubre, hablamos del cáncer de mama, pero también tenemos otro tipo de cáncer que la verdad es alarmante a nivel nacional, como cada año va subiendo el número de nuevos casos. Entonces es bastante importante que la gente sepa eso, cómo cuidarse, y que la alimentación y la nutrición está totalmente entrelazado en la prevención de cierto tipo de cáncer. Y bueno, doctora Laura, es así. Hay maneras de cuidarse, prevenir el tema del cáncer con la alimentación. ¿Es tu área específicamente, doctora? Sí, así mismo. O sea, sabemos que la gran mayoría de los cánceres tienen origen, pues, son de origen por razones medioambientales. Y de esos factores medioambientales, la tercera parte tiene que ver con la alimentación y con el comportamiento. Entonces podemos decir que alrededor de un 30-40% de los casos de cáncer se podrían prevenir si es que nosotros cambiamos nuestro comportamiento y nuestra alimentación. Eso tiene que ver con la selección de nuestros alimentos, con el peso corporal, con la actividad física, ¿verdad? Que también está muy relacionada. Por supuesto, el tabaco, el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Si nosotros controlamos esos factores de riesgo, que como les decía, son parte de nuestro comportamiento, son parte de nuestro estilo de vida, vamos a poder reducir de manera muy importante muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Porque como bien dijo el doctor, ahora estamos en el mes del cáncer de mama,
pero en realidad la obesidad se aumenta el riesgo de muchísimos tipos de cáncer y aumenta el riesgo de morir por cáncer, de muchísimos tipos de cáncer, no solo de obesidad. Entonces ahí es donde tenemos que darle la importancia que se merece a la alimentación, a nuestros hábitos, como para poder, porque después ya una vez que aparece, es lidiar contra esa situación. Y bueno, eso aumenta los problemas, los costos sanitarios, y eso podríamos prevenir invirtiendo en una buena alimentación. Asimismo, doctora, también nos acompaña el licenciado Lisandro, una persona muy conocida, muy conocedora también de igual forma. Lisandro, el 16 de este mes de octubre fue el Día Mundial de la Nutrición, ¿verdad? Y el Día Nacional de la Alimentación. Si podés hablarnos un poco. Sí, justamente yo creo que la Facultad de Ciencias de la Salud está de fiesta este mes, específicamente la carrera de nutrición, por el cual estamos realizando ciertas actividades de promoción en las diferentes instituciones donde estamos llevando a cabo la práctica profesional supervisada. Y para nosotros es muy importante este mes justamente porque se celebra una fecha súper importante que es la del Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional del Nutricionista, ¿verdad? Del profesional de la nutrición. Entonces, a través de todo ello, la Facultad de Ciencias de la Salud, teniendo en cuenta los proyectos que se realizan, se va a estar llevando a cabo un foro de discusión virtual justamente por el mes de la nutrición, que tiene como lema que nuestras acciones son nuestro futuro, ¿verdad? Son el futuro nuestro. En este caso, dándole una mirada integral, una discusión integral con profesionales conocedores del tema. Decime, ¿hay alguna diferencia entre alimentación y nutrición, Lisandro? Alimentación sería ese proceso voluntario que uno realiza, ese hábito que tiene. En cambio, por su parte, lo más amplio que sería la nutrición, ya todo ese proceso fisiológico para poder dar una mirada más profunda a cómo el organismo va a utilizar, cómo el organismo va a transportar, cómo el organismo va a eliminar todos aquellos nutrientes que nosotros ingerimos de los alimentos que recibimos a través del proceso de la alimentación, ¿verdad? Ya, perfecto. Una unidad nueva, el tema de la unidad oncológica del Hospital Regional, doctor. Sí, así mismo. Este es un proyecto ya que venimos luchando, por decirlo así, para que sea realidad ya como hace 1 año y medio, casi 2, ¿verdad? Nosotros estamos cirujanos oncólogos, que justamente hicimos nuestra residencia en el INCAN, Instituto Nacional del Cáncer. Ya estamos aquí en Oviedo, ya somos 4 personas que salimos del Instituto Nacional del Cáncer. Ya estamos hace varios años aquí en el Hospital Regional. Entonces, esta unidad oncológica tiene como objetivo que nosotros trabajemos en forma conjunta para también descentralizar un poquito lo que es el INCAN. Por eso es que tenemos también el apoyo fuerte de ellos, para que aquí en Coronel Oviedo, que es un lugar estratégico por la zona en que nosotros estamos, entonces ese es un proyecto que está bastante bien encaminado. La idea es tener una construcción nueva, una unidad aparte de lo que es el hospital, para atender a los pacientes con cáncer, y ahí dentro de esa unidad va a funcionar lo que es el hospital día. Que el hospital día es para los pacientes que se hacen la quimioterapia en forma ambulatoria. Ya para cuando tengamos ese servicio, sí, ya vamos a contar con un oncólogo clínico. Por eso yo siempre digo que el manejo del paciente del cáncer es multidisciplinario. Está el cirujano, está el oncólogo clínico, el radioterapeuta, está el psicólogo, está el nutricionista, está el especialista en cuidados paliativos. Esas todas son especialidades que se unen para lo que sería el tratamiento multidisciplinario de un paciente con cáncer. Entonces estamos apuntando a eso, William, y ahora ya vamos a conformar, ya vamos a empezar a ofertar lo que serían los consultorios y algunas cirugías de lo que ya estamos. Luego vamos a ir complementando con lo que va a faltar cuando ya esté ya la unidad establecida, ¿verdad? Están ya varios pacientes en la zona, no solamente en Coronel Oviedo, sino en la zona. Sí, en la zona. Nosotros ahora mismo no contamos con un relevo de datos, un archivo que nos diga así una cantidad aquí en el hospital, pero tenemos datos que nos dieron del Instituto Nacional del Cáncer, justamente cuando estábamos preparando el proyecto.
Aproximadamente en el 2018, 19 y 20 iban de 450 a 500 pacientes por año de distintos tipos de cáncer, ya sea para operarse o para hacerse la quimio, que es un número bastante considerable. Bastante que si alto. nosotros eso logramos alivianar y descentralizar un poquito, va a ser también un alivio para ellos. Entonces esa es la idea y yo sé la licenciada Laura, ella está ahí en el departamento de nutrición y la verdad que a veces el número de pacientes ya sobrepasa lo que el servicio que se puede llegar a dar, ¿verdad? Entonces tratando de bajar un poquito eso, nosotros estamos trabajando aquí para tratar de aminorar esa carga que ellos tienen a nivel central, ¿verdad? Qué bueno, doctor. Doctora Laura, la incidencia que tiene la alimentación, siempre hablamos lo que no se tiene que comer. La mayoría de las personas te dicen, no, para no ser obeso, lo que no tenés que comer. No tenés que comer grasa, no tenés que comer pan. Pero ¿en qué incide, en especial en el tema de la prevención del cáncer, en este caso la alimentación? ¿Y cuál sería el proceso preventivo? Bueno, hay varias formas por las cuales la alimentación puede o prevenir o acelerar el cáncer. En los alimentos, especialmente en los alimentos de origen vegetal, hay muchísimos fitoquímicos, hay muchísimas sustancias bioactivas que tienen efectos muy beneficiosos a nivel celular. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es, tienen funciones antioxidantes, tienen funciones antiinflamatorias. Entonces todo eso, o sea, porque sabemos que el cáncer se origina de una célula que tiene el ADN dañado. Lo ideal es que el sistema inmunológico repare esa célula dañada y si no puede reparar, tiene que eliminarla. Cuando ese proceso falla es que esta célula da pie a convertirse finalmente en un cáncer. Entonces ahí la alimentación o los nutrientes o estas sustancias bioactivas tienen un efecto. ¿Por qué? Porque pueden evitar este proceso y aparte sabemos que a través de la alimentación lo que podemos hacer es reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces de esa manera el sistema inmunológico es como que de alguna manera va a protegernos contra el desarrollo o por lo menos va a reducir el riesgo de que aparezca la enfermedad. El otro problema importante es la obesidad, ¿verdad? Cuando hay una obesidad, cuando hay un exceso de grasa corporal, lo que genera la grasa es una inflamación que le llamamos nosotros inflamación crónica de bajo grado. Es una inflamación que nosotros no podemos sentir porque no es algo que duele, porque es de muy bajo grado, pero esta inflamación a largo plazo es la que está asociada con enfermedades metabólicas, ¿verdad? Con la hipertensión, con la diabetes y también con enfermedades como el cáncer. Entonces ahí la obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar. Otro de los mecanismos es que también la obesidad puede influir en los tipos de cáncer que son hormonodependientes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la mujer, cuando llega al climaterio, deja de producir estrógenos de manera natural, pero ¿dónde se produce ese estrógeno? En el tejido adiposo. Entonces, mientras más grasa tiene, más de estas hormonas produce, entonces eso genera un estímulo para aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, realmente hay distintos mecanismos, pero redondeando un poco, la mala selección de alimentos, los alimentos que nos deprimen el sistema inmunológico, los alimentos que nos inflaman, los alimentos que nos aumentan la grasa corporal, sí o sí van a llevarnos tarde o temprano a algún tipo de consecuencia. Y bueno, una de esas consecuencias es el cáncer también. O sea que cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces cada persona tiene que asistir, ir a un nutricionista, ver la manera de poder alimentarse de la mejor forma, porque la cultura usted sabe que la cultura del paraguayo es a la mañana la empanada, la milanesa, el asadito, los domingos el asado, mucha cerveza, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esa es una Mucha cuestión, carne y pocas verduras. y poquísima verdura. O sea, el paraguayo no come la ensalada. O sea, le pone la ensalada y la carne y come la carne nomás. O sea, hay 3, 4 tipos. O sea, es un poquito pelear en contra de la cultura, doctora. Sí, según las recomendaciones internacionales para prevenir el cáncer, no se debería consumir más de 500 gramos de carne roja por semana. Y nosotros muchas veces, justamente por esto que decís,
Hay veces cuando planificamos un asado, ¿verdad? ¿Cuánto de carne calculamos por persona? Medio kilo, ¿verdad? Y a veces eso es lo que uno está acostumbrado a consumir. Y las recomendaciones hablan de que un máximo de 500 gramos de carne roja, ¿sí? La idea es alternar, incluir otro tipo de carnes que son incluso más saludables que la carne roja, las carnes blancas. Es alternar. Y otra cosa que tiene que ver con las carnes rojas, lo que tienen sustancias que son muy cancerígenas son los embutidos o los productos que son derivados de las carnes conservadas, todo tipo de embutidos, los jamones, tienen sustancias que a largo plazo son tremendamente dañinas. O sea, lo que nosotros, acá no hay prohibiciones, pero lo que tenemos que tratar es que no formen parte de nuestra rutina. ¿Sí? Una vez cada tanto no pasa nada, una vez cuando hacemos un asado no pasa nada, aumentamos el consumo de verduras, de frutas para compensar, pero cuando todos los días comemos grandes cantidades de pan con jamón, mucha cantidad de carne, nada de verduras, nada de frutas, esto en el transcurso de los años obviamente nos va a pasar factura. Perfecto. Así también el tema de la nutrición, Lisandro, creo que en alguna ocasión conversamos sobre este tema de la falta de buena alimentación que tenemos, ¿verdad? Justamente eso viene a ser un desafío que todos los nutricionistas tenemos hoy en día, y que a consecuencia de esa falta de educación alimentaria, que es lo más importante, porque muchas veces ciertas prácticas se realizan por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, considero yo que estos tipos de actividades que se realizan en donde se van presentando ciertas informaciones, y aparte de eso, escucharle a ciertos profesionales presentar ciertas experiencias reales, vividas, va a ayudar muchísimo a la toma de conciencia, porque la alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento tanto preventivo para cualquier enfermedad, ¿verdad? Entonces, capaz que con la toma de conciencia vamos a lograr eso, vamos a lograr prevenir mucho más o retardar ciertas complicaciones que traen consigo cualquier enfermedad crónica, independientemente al tema que estamos hablando, que es el cáncer, ¿verdad? Sí, por eso le estaba diciendo a la doctora, uno sale en la calle como para desayunar y es muy difícilmente encuentres, por ejemplo, un sándwich de verdura o algo. La mayoría suele ser cuestión de fritura con grasa, ¿verdad? Sí, estamos acostumbrados. Estamos en un ambiente obesogénico. Nosotros le llamamos ambiente obesogénico a eso. Así mismo. Estamos, creo, a veces un poco corto de tiempo por el estilo de vida que llevamos, que optamos en la mayoría de los casos por alimentos ultraprocesados, y bien como la profe Joy estaba hablando, ¿verdad? Son uno de los principales factores que van a encaminar a la aparición de ciertas complicaciones, ¿verdad? Ya, excelente. Hay también creo que hay un seminario que están preparando desde la Facultad de Ciencias de la Salud, a ver si podés hablarnos del seminario. Así mismo, esa actividad se va a estar realizando este lunes 25 a partir de las 17 horas, donde vamos a contar con ciertos profesionales. Una de ellas es la profe Joy, quien nos está acompañando ahora, y por sobre todo es para saber un poquitito sobre las acciones, de cuán importantes son nuestras acciones para ciertas situaciones futuras, ¿verdad? Entonces, es así. Ya, excelente, profesor Lisandro. Nos parece muy interesante, doctor, el tema de la unidad que estás encabezando hoy en día, que es una cuestión nueva que va a favorecer a muchísimas personas aquí en Colón del Oviedo y en todo el área prácticamente de Caaguazú. No hay otra unidad en la ciudad de Caaguazú, doctor. Es la única ahora en el... Es la única a nivel departamental, es la única que estamos proyectando, ¿verdad? Así como está diciendo, nosotros queremos iniciar ya, así como unidad. O sea, nosotros ya veníamos haciendo consultorios especializados, por decirlo así, con los colegas que ya estamos insertos aquí dentro del hospital regional. Ahora sí vamos a darle ya un enfoque más oncológico, por decirlo así, y vamos a trabajar como unidad oncológica un poco más organizado. Y sí, sería el primero aquí a nivel departamental, ¿verdad? Y nosotros absorbemos pacientes de varias ciudades dentro del departamento y también de departamentos que están
que están en los alrededores del departamento de Caaguazú, ya sea San Pedro, Guairá. Entonces, es una unidad que va a ayudar bastante, como mencioné, a descentralizar un poquito el nivel central, ¿verdad? Y nosotros como oncólogos insistimos mucho en la prevención, justamente lo que estamos hablando ahora, que la nutrición es uno de los pilares fundamentales, porque está el factor principal es el factor genético hereditario, ¿verdad? Y luego ya entran los factores medioambientales, como había mencionado la profesora Laura, y dentro de eso entra la nutrición, ¿verdad? Que yo también a veces le llamo que son factores aceleradores a veces, ¿verdad? Cuando uno no tiene tiene una vida sedentaria, está el tema del tabaco, del alcohol. Entonces son factores aceleradores para que se produzca el cáncer, ¿verdad? Entonces nosotros insistimos mucho en la prevención y en la detección precoz. Cuando hablamos de medioambientales, hablamos de qué estamos hablando específicamente. Estamos hablando de factores ambientales, de la naturaleza, factores socioeconómicos, también tiene que ver mucho, nivel alto, medio, bajo, nivel económico. Y dentro de eso entra la mala alimentación. ¿Qué es? O una alimentación pobre en fibra, en proteína. O sea, como veníamos diciendo, el paraguayo está muy acostumbrado a comer carne. Vos te vas a hacer la campaña y ellos ensalada no quieren luego comer. Ellos van a sacar, vender todo, pero ellos no quieren, ellos quieren comer fideo, arroz, carne. Entonces, esa educación alimentaria, como mencionaban aquí los profesionales del área, es lo que debemos de ir cambiando. Y nosotros como oncólogos insistimos mucho en la detección precoz. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente consulte a tiempo. Siempre yo digo hablar de encasillar a cada paciente. Si un paciente tiene una carga hereditaria, por ejemplo su papá o su mamá tuvo cáncer, es diferente a un paciente que no tiene factores familiares, ¿verdad? Entonces insistir con que la gente consulte. Ahora que estamos en octubre rosa, el cáncer de mama es lidera en casos nuevos a nivel nacional, ¿verdad? Y eso es preocupante, ¿verdad? Entonces se insiste siempre en el mes de octubre, pero nosotros en todo el año tenemos que hacer, por decirlo así, este tipo de campaña, ¿verdad? Entonces también la gente relaciona demasiado que si vos tenés cáncer te vas a morir, y no es así, William. Nosotros si hacemos una detección precoz en un estadio inicial, ese paciente se puede curar. Nosotros le podemos curar, ya sea de mama, ya sea de cáncer de cuello uterino, ya sea un cáncer colorectal, que está tercero en ambos sexos aquí en el Paraguay, en el tercer lugar. Entonces insistimos mucho a hacerse los estudios, a acudir a consulta. Entonces ahí nosotros podemos darle opción de curación a ese paciente. Ahora, si es un paciente ya en estadio avanzado, que generalmente es lo que suele pasar, en el cáncer colorectal, por ejemplo, 20 a 30% de los pacientes que se operan de urgencia y salen con la famosa bolsita, salen ostomizados. Y eso es un alto número ya aquí que nosotros tenemos. Último grado ya. Ya en un estadio avanzado que nosotros le podemos ofrecer un tratamiento ya, pero difícil llegar a la curación. A medida que más avanzado es el cáncer, más tratamiento tiene que recibir ese paciente. Y si es un estadio precoz, un estadio inicial, nosotros con un tratamiento podemos curar. O hacer uno o dos tratamientos que le pueden llegar a la curación a la paciente. Sí, o al paciente. Hay una cuestión muy interesante, doctor. El término mismo cuando te dice cáncer es un poco chocante, ¿verdad? Es chocante. Y es la muy gente difícil. común piensa, ¿verdad? Tener cáncer, pero más notas de nada, se va a morir, ¿verdad? Así mismo es, y ese es un tabú que es difícil de sacar por nuestra cultura misma, ¿verdad? Pero cuando vamos a enfocar un paciente, o vamos a decirle a un paciente que tiene cáncer, es un enfoque multidisciplinario. Y el paciente con cáncer es diferente a un paciente común que le decimos, mira, vos tenés una hernia o tenés piedra en la vesícula. El paciente con cáncer hay que hablarle al paciente y hay que hablarle a todos los familiares. Ahí el entorno tiene mucho que ver. No es solamente el paciente, porque el paciente solo a veces se siente, no sé, va a pensar que se le acaba la vida y si no tiene ese apoyo emocional de toda la familia. Por eso a veces nosotros actuamos de médico, de psicólogo y de todo. Pero nosotros en esta unidad que estamos enfocando vamos a hacer un enfoque multidisciplinario en los pacientes, como se hace en los demás servicios oncológicos, ¿verdad? Y dentro de ello está la nutrición, está la licenciada en psicología, o sea, es todo un enfoque multidisciplinario. Ya, excelente la explicación para que la gente pueda entender un poquito. Doctora Laura, hay una diferencia en la prevención y una vez que ya tenga la enfermedad, ¿verdad?, el paciente en los cuidados.
Sí, especialmente si tiene síntomas, ¿verdad? Obviamente la persona que tiene cáncer se dan las mismas recomendaciones que podríamos dar para prevenir. El problema es que al empezar con los tratamientos, ya sea una cirugía, radioterapia o quimioterapia, eso genera ciertos síntomas, a veces imposibilidad para comer bien, a veces inapetencia, a veces muchas náuseas, muchos vómitos, que es algo normal, ¿verdad? Especialmente de la quimioterapia. Entonces ahí es donde tenemos que adaptar la dieta de acuerdo a cómo se va sintiendo ese paciente. Entonces ahí serían básicamente las diferencias. Después ver ya si es que tuvo una pérdida de peso, ¿verdad? Que es algo muy frecuente en estos pacientes. Entonces ahí quizá también reforzar un poco el aporte de proteínas. Si es que no podemos usar, o sea, no podemos llegar a cubrir los requerimientos solamente con alimentos porque el paciente no tiene tantas ganas de comer, podemos recurrir a suplementos, ¿verdad? Existen en el mercado un montón de suplementos ya muy especializados de distintos tipos que incluso tienen nutrientes que cumplen efectos así, por ejemplo, antiinflamatorios. Es un ejemplo, entonces podemos recurrir a ese tipo de productos como para que nos ayude a mejorar un poco la situación. Y bueno, en casos más graves de desnutrición, hay veces tenemos que recurrir a sondas o a la alimentación vía endovenosa, porque al paciente hay que alimentarlo, ¿verdad? El paciente que está desnutrido se deteriora clínicamente, le bajan las defensas, entonces es mucho más susceptible o le es mucho más tóxico. El tratamiento a veces no tolera, a veces se tiene que suspender la quimioterapia o postergar la quimioterapia. ¿Por qué? Porque el paciente no está en condiciones. Entonces, de ahí que es tan importante que el acompañamiento nutricional sea desde el momento mismo del diagnóstico, no cuando el paciente ya haya bajado de peso. Porque una vez que ya bajó, ya se deterioró nutricionalmente, es difícil revertir ese cuadro, al menos mientras la enfermedad está activa. Así que eso es importante. Un acompañamiento integral, entonces tiene que tener, creo que también sí, desde psicólogos. El principio. Sí. Quizá algunos, dependiendo de cada caso, necesiten un poco más el apoyo de otro. Capaz que de repente un paciente que tiene un cáncer digestivo, quizá necesita más un acompañamiento del punto de vista nutricional que a lo mejor otras localizaciones. Pero a lo mejor una paciente con cáncer de mama necesite más apoyo psicológico. O sea, ahí dependiendo de cada persona, de cada situación, se va viendo la principal necesidad, pero es como que todos tenemos que estar ahí pendientes porque tarde o temprano vamos a entrar a actuar, o al menos eso es lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Doctora, muchísimas gracias por la explicación, muy interesante, como para tener muy en cuenta, ¿verdad? Para ir culminando, ya que nuestro tiempo va terminando, licenciado Lisandro, ¿algo más que quiera acotar, en especial sobre el tema del evento que están preparando, a quiénes va dirigido? ¿Tiene costo, no tiene costo el lugar? ¿Cómo se accede? Si es que es por link, o sea, por Meet, entonces, ¿cómo se accede? Genial. Recordando un poquitito, entonces, va a ser el día lunes 25 de octubre a partir de las 17 horas. Va a ser por vía Facebook, Instagram, ¿verdad? Se va a estar transmitiendo, es totalmente gratuito. La invitación es para toda la población interesada, más que nada en aprender, en tener un pequeño espacio de educación, ¿verdad? Entonces, creo que este espacio va a ayudar muchísimo a promocionar esa actividad importante sobre las acciones para un futuro mucho más saludable, ¿verdad? ¿Puedo leer los disertantes? Sí. La profesora magíster Laura Joy Ramírez, directora de Vitalia, Centro de Nutrición Oncológica y Medicina Preventiva, en carácter de disertante con el tema prevención del cáncer. El doctor Marcelo Ledesma, médico nutriólogo de Vitalia, Centro de Nutrición Oncológica y Medicina Preventiva, en carácter de disertante también. El tema tratamiento nutricional en pacientes con cuidados paliativos. El licenciado Lisandro Barrios, que está con nosotros, ¿verdad? Coordinador de práctica profesional supervisada de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional del
actividad física y su importancia para la salud integral del individuo. Y por último, la licenciada Raquel Molinas Pietrafesa, que es psicóloga clínica de Vitalia, Centro de Nutrición Oncológica y Medicina Preventiva, los aspectos sociológicos y cuidados paliativos. Es así, profesor Lisandro. Entonces, ¿dónde uno puede obtener el link? Sí, a través de la página de la facultad, la página oficial que es Facultad de Ciencias de la Salud, y va a poder acceder directo. Excelente. ¿No tenés en mente la página por si acaso? Facultad de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud, UNCA, uno busca y va a tener el link. Así mismo. Excelente. ¿Algo más que quieras agotar, doctor Campuzano? Agradecerte por la presencia, los temas muy interesantes realmente. La verdad que no mucho no manejamos el tema médico por el tema del, como estabas diciendo, uno habla del cáncer y todo el mundo se asusta, ¿verdad? O piensa que va a morir. Entonces hoy nosotros sabemos que no es así, que eso es un tabú, que culturalmente no hay que pensar de esa manera y que hoy en día tenemos una unidad encabezada justamente por tu persona que se va a encargar de tratarle a la gente. Así mismo, William, un placer para mí compartir esta mesa de diálogo con el licenciado Lisandro, con la licenciada Laura, y como venía diciendo, insistir a las personas. Ahora estamos en octubre rosa, ¿verdad? Insistir a las mujeres que acudan a sus controles, que se hagan su mamografía, que se hagan el autoexamen. Y ya en este proyecto de la unidad oncológica que vamos a empezar a ofertar los consultorios especializados, que acuda la gente al hospital regional, eso vamos a ir socializando. Estamos en ese proceso de armar las grillas, ya está prácticamente todo para empezar a ofertar. Y vamos a ir mejorando, ¿verdad? Y vamos a tratar de llegar a ese paciente con cáncer, que como dije, es un paciente, y es atender al paciente y a todo el entorno, y son pacientes diferentes a cualquier otra patología. Entonces, gracias por la invitación, y en algún momento vamos a volver a compartir esta mesa de diálogo, porque el cáncer es algo que en nuestro país está bastante, o sea, en números realmente estamos con cada vez mayor cantidad de números, ya es segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo que debemos tomar en serio y siempre trabajar en forma conjunta. Gracias, doctor Miguel Campuzano, entonces cirujano general y oncológico, coordinador de la unidad oncológica del Hospital Regional Coronel Oviedo. Para ir culminando, profesora magíster Laura Joy Ramírez, algunas palabras que quieras dar a la audiencia. Simplemente agradecerte, profesor William, por el espacio, por permitirnos educar, ¿verdad?, a través de lo que sabemos, de lo que conocemos. La alimentación es clave, es tan importante para una persona que marca su futuro. Nosotros cambiando o haciendo ciertos cambios en nuestra vida, en nuestra dieta, sí o sí vamos a tener un efecto, y sobre todo en nuestros hijos, ¿verdad? Y eso se va a ver si es que logramos hacerlo en unas décadas. O sea, no es algo rápido, por eso quizá no le damos tanta importancia, pero tenemos que cambiar drásticamente, porque evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no funciona, los números siguen en aumento, entonces hay que cambiar las estrategias y la alimentación es clave para eso. Un gusto compartir con el doctor Campuzano, por lo menos vía virtual, hace rato que no lo veía, el licenciado Lisandro, y bueno, vamos a profundizar mucho más el tema de prevención el lunes 25. Ahí vamos a hablar in extenso sobre el tema. Gracias, profesora magíster Laura, muy amable, muy interesante realmente ya la charla. Entonces, un adelanto ya de lo bueno que va a estar el seminario el día 25. Reiteramos para invitar a todas las personas a que accedan al link a través de la página de la Facultad de Ciencias de la Salud. También agradecerte la presencia, licenciado Lisandro. Siempre que te invitamos estás con nosotros, entonces agradecerte muy amable y muy gentilmente siempre esa deferencia. A toda la audiencia que nos acompaña en UNCA Online, agradecer por acompañarnos el día de hoy y será hasta muy pronto. Conectate a UNCA Online. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarte a UNCA Online.